Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Mapping, donde mi compañera Lorena Zorrilla y una servidora Letia Velasco abrimos este espacio justo para compartir con ustedes pues nuevas tendencias, conocimientos, pensamientos, creencias y demás que ustedes compartan con nosotros, o aún mejor, en los que no estén de acuerdo y que nos den su opinión, porque siempre es lo más importante. Entonces, ¿cómo estás, Lore? Muy bien, ¿y tú, Ale? También, muchas gracias. Pues aquí disfrutando ya del arranque de la segunda semana ya en Pascua. Espero que a todos les haya ido muy bien en su primera semana de vacaciones, con jueves, viernes, sábado. Sí, que se porten bien o mal, como quieran, pero que sean muy felices, sobre todo eso. Sí. Y pues el día de hoy, el programa que nos trae para el día de hoy, Lore, ¿cuál es? Platícanos. Pues vamos a hablar hoy de lo que son las Power Skills. Últimamente es un término que se ha estado utilizando como más frecuentemente y como que todavía estamos un poco desorientados en realmente cuál es el significado de una Power Skill. Hay muchas personas que lo están utilizando como equivalente a una soft skill. Entonces, quisiéramos como hacer esa distinción entre lo que es una soft skill, una power skill, y cuáles son las diferencias, y sobre todo en esto, digo, el tema que nos atañe a nosotras, que es el tema de la capacitación. ¿Cuál sería la diferencia entre capacitar en soft skills y capacitar en power skills? ¿Quién sí y quién no? Y cómo lo podemos llevar a cabo. Así es. Y para empezar y así arrancar, la primera gran diferencia tiene que ver con las habilidades blandas. Son competencias que cualquiera debiera tener para realizar cualquier tipo de trabajo. Tan. Las power skills tienen que ver con habilidades de empoderamiento personal. O sea, desde ahí empezamos ya la diferencia. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces vamos a pasar al primer punto. Las tenemos así enumeradas y nos van a estar viendo aquí checar nuestros apuntes para que no se nos vaya nada. La primera, fíjate bien, hablando de habilidades blandas y demás, tiene que ver con aptitud y actitud para el rol. ¿A qué se refiere? Sí, la actitud y la aptitud, o sea, al final es que tengas los conocimientos y las habilidades necesarias para desempeñar tu rol, ¿no? Exacto. Y más allá, me voy a hacer un ratito, ahora sí que 2 pasitos para atrás, para quien también el término de soft skills no le sea como muy común. Vamos a ver también qué es una soft skill, ¿no? En la industria, sobre todo, cuando se habla de capacitación, se habla de hard skills y soft skills. Las hard skills son todas aquellas habilidades que tienen que ver con el funcionamiento de máquinas, como de procesos, o sea, todo lo que tiene que ver, que no es del ser humano, o sea, que tiene que ver del ser humano para allá, serían como las hard skills, ¿no? Y se habla como habilidades. Ajá. Y las soft skills se hablan como competencias. Entonces, ese sería como el primer punto. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo tengo las aptitudes, o sea, la aptitud y la actitud significa que tengo las habilidades necesarias para llevar a cabo mi rol en la empresa, pero además tengo una serie de aptitudes que me permiten ejercer el lugar donde estoy yo en la empresa. Generalmente este tipo de habilidades se empiezan a desarrollar ya en personas que tienen gente a su cargo o que tienen que ver con mucha gente. Así es. Entonces hablemos que la aptitud tiene que ver con que eres apto para, estás capacitado para, tienes los conocimientos para, ¿no? Del rol que te corresponde. Y la actitud tendrá que ver con una cuestión más de manejo de personal, liderazgo probablemente, porque no, como les dice Lore, normalmente estas cosas se empiezan a ver ya con gente que tiene gente a su cargo. Exactamente. ¿no? Entonces, en esas posiciones. ¿Cuál sería la contraparte del power skill que atañe a esta? Sí, esta las voy leyendo para que no te pongas y te quites, ya te voy diciendo. Ajá. Entonces, digamos que del lado de las soft skills está la aptitud y actitud. Del lado del power skill está la confianza, autoconfianza y seguridad. Eso, como ya también hemos hablado en varias ocasiones aquí de la autoconfianza y la seguridad, la autoconfianza tiene que ver con lo que yo considero que soy capaz, que no necesariamente tiene que ver con estas habilidades y aptitudes, porque puedo yo tener todos los conocimientos necesarios para llevar a cabo mi labor, pero si yo no considero que soy apto para hacerlo, aunque las tenga, no lo voy a utilizar. Correcto. Y entonces está como esta pequeña diferencia o gran diferencia en la que de repente creemos que con solo enseñarle a la gente
que puede hacer eso, o sea, como darle los conocimientos necesarios para que ejerza su rol, ya es suficiente. Y no. Y no. Y por ejemplo, en cuestiones de seguridad, ahí creo que es como esta delgada línea donde muchos se han estado confundiendo con lo que eran las soft skills y las hoy tan nombradas power skills. Porque al final se entretejen en un hilo muy delgado. Es decir, la seguridad que tú puedes tener para generar este empoderamiento, esta competencia de empoderamiento personal, no va a estar sustentada si tú no tienes las habilidades correspondientes o estás capacitado para. Exactamente. ¿No? O sea, ¿cómo te vas a sentir seguro de realizar alguna cosa, tarea o un mandato del que desconoces, que no sabes cómo es la reacción y que nunca lo has hecho? Exacto. ¿No? O sea, también... Y yo creo que también la Power Skill tiene un escaloncito más, es no lo conozco, no lo sé hacer. Tengo la seguridad y la autoconfianza de irlo a averiguar. Correcto. O de preguntarlo, que eso también es bien importante, porque muchas veces es, ay, no lo sé hacer y entonces mejor me escondo, huyo, corro o hago algo para que nadie se dé cuenta. E incluso pido que elijan a alguien más. Ajá, exacto. ¿No? O sea, porfa que lo haga alguien más, yo no tengo experiencia en eso. Sí, entonces este tema de seguridad o de sentirme suficientemente capaz de solucionar este problema es lo que se vuelve ya en una power skill. Y es lo que lleva a estas personas a un siguiente nivel, donde ya no es necesario llevarlos de la mano, que de repente eso es como lo que sucede, te voy a llevar de la mano en tu desarrollo y ahorita decir, bueno, yo voy a tomar las riendas de mi desarrollo y voy a ser capaz de alzar la mano y decir, o bueno, yo voy y lo averiguo, o voy y pregunto, o voy y solicito, ¿no? Exacto, ¿no? Y me autocapacito. Exactamente. Que pueda llegar a ese punto. Súper. El número 2. En la cuestión de los soft skills tiene que ver con trabajo en equipo. Y la contraparte tiene que ver con liderazgo como tal. O sea, habilidades de líder. Ajá. Sí, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo y lo hemos visto muchísimo. Porque además el trabajo en equipo, tenemos aquí también un término que es muy simpático, que de repente la gente cree que por llevarse bien ya saben trabajar en equipo. ¿No? Y cuando estamos hablando de trabajo, es que nos llevamos súper bien. ¿Sí? Trabajamos en equipo increíble. Ajá. ¿Por qué? Pues porque estamos en la misma oficina y nos llevamos muy bien. No, eso no es trabajo en equipo. O sea, trabajar en equipo no nada más estar reunidos en un mismo núcleo, en un mismo lugar, haciendo cosas afines, no significa eso. Y qué padre que te lleves bien, eso estamos hablando de ambiente laboral. Muy bien por ti, tu ambiente laboral no tiene nada que ver con el trabajo en equipo. El trabajo en equipo implica todavía un poco más. Exacto. Implica que seas consciente de que lo que haces impacta en otro lado y lo que hacen los demás impacta en ti y de qué manera se genera este impacto. Puede ser un impacto positivo que impulse tu trabajo o puede ser un impacto que retrase ciertos procesos o ciertas cosas que estás haciendo dentro de tu labor. Y ahí el chiste es conciliar, sí. ¿no? Y esta parte es la coordinación, porque al final cada uno de los miembros del equipo tiene objetivos individuales, pero cuando hablamos de trabajo en equipo nunca debes de perder el objetivo general, ¿no? O el objetivo del grupo, y entonces tiene que haber una cierta coordinación que permita que ese objetivo de grupo se lleve a cabo al mismo ritmo y con la misma eficacia que se llevan los objetivos individuales. Correcto. Y al hablar del power skill, que ya nos brincamos hacia habilidades de líder, estamos transformando este trabajo en equipo en algo más colaborativo. ¿Cómo funcionaría desde el liderazgo? El trabajo colaborativo habla de que dejemos de trabajar como por unidades y empecemos a trabajar entre unidades. O sea, independientemente de que yo sé que mi unidad tiene estos objetivos y tiene estas cosas que tiene que hacer, saber que si mi unidad impacta a las demás unidades de la empresa de una manera importante, y a la medida en que nos podamos coordinar entre todas las unidades, es que la empresa va a alcanzar sus objetivos de una manera mucho más sencilla. El tema es que pocas veces, cuando nosotros preguntamos, sobre todo, nuestro trabajo principalmente es a nivel gerencial y divertido y directivo. Muy también divertido. Es divertido, pero el nivel es directivo. Cuando les preguntas a los gerentes, ¿quién es tu equipo natural? La mayoría piensa en sus colaboradores hacia abajo y no en las partes, en la parte gerencial y directiva. Tu equipo natural deberían de ser tus pares.
Y eso poca gente o pocos equipos lo tienen como pero muy claro. poco o sea, muy pocos equipos. Sí, eso rara vez sucede que te digan o sea, los que están aquí son mis pares, o sea, mis cuates gerentes, ese es mi equipo. Entonces, fíjate bien, el trabajo en equipo, cuando tú estás a la cabeza de un equipo, es lograr que todas las piezas y engranes funcionen de tal manera que ninguno de los que ahí están pierdan el enfoque en la meta que tiene ese grupo. Las habilidades de liderazgo entonces brincan a un nivel superior donde tú empiezas a coordinar no con tu equipo en profundidad, sino con tu equipo natural, que son tus pares, para que entonces distintas unidades de negocio o de proceso se unan y que entonces todos de verdad puedan funcionar hacia un mismo, orientados hacia un mismo camino, que en realidad es el objetivo de la empresa. Lo que pasa es que de repente pareciera que nos ponemos como en contra, ¿no? No, y aquí nosotros además, adicionalmente, trabajamos un tipo de liderazgo que se llama liderazgo adaptativo. Y el liderazgo adaptativo tiene que ver muchísimo con estas power skills, porque se trata de... El liderazgo siempre lo vemos como la persona que tiene todas las respuestas y el camino, ¿no? Es el que me va a llevar. Pues por eso lo pusieron ahí por algo, ¿no? Sí, pero no. No siempre es así. Y sobre todo... no siempre debiera ser así. Uh-huh. Sí, pero sobre todo últimamente y en estos entornos tan cambiantes y en este mundo de tan movimiento tan vertiginoso y estos cambios tan profundos que se están realizando, este liderazgo adaptativo trata de cuando el líder ni tiene las respuestas ni conoce el camino, ¿no? Y no tiene que fingir que lo sabe y lo conoce. Exacto. Entonces es cuando él es capaz de llevar a su equipo a través de un camino desconocido con el nivel de confianza más alto posible. Sí, donde el equipo va a hacer, cada una de las personas y miembros del equipo harán lo que tengan que hacer, como lo tengan que hacer, cuando lo tengan que hacer. Uh-huh. Y el líder se encargará de ir pues desmenuzando los desafíos que están y tratar de ir entendiendo, no nada más él, uh-huh, los miembros de su equipo también, porque está haciendo una colaboración. Entonces el líder se encargará de ir sumando todos estos esfuerzos para irse literal adaptando a las circunstancias que se están proveyendo en el futuro y que las cosas que él no conoce o desconoce las pueda aprender o no, porque uh-huh, a lo mejor hay alguien de su equipo. Sí, las pueden ir descubriendo. Sí, o sea, a lo mejor hay alguien de su equipo que en ese tema es mucho más fuerte, uh-huh, tiene mucho más conocimiento e incluso experiencia y que en ese momento pudiera tomar su lugar para hacer ciertos apuntes o corregir ciertos procesos o guiar al equipo completo en ese momento, uh-huh, en esa circunstancia. Sí, y además es entender que como líder yo no tengo la respuesta. El líder, o sea, en este liderazgo adaptativo, lo primero que vamos a enfrentar son los miedos de nuestro equipo, los miedos a lo desconocido, porque estamos yendo a un lugar donde nunca nadie ha ido o poca gente y todavía no está como muy claro qué es lo que vamos a hacer. Y es saber que yo como líder no te puedo quitar tus miedos. Es más, ¿saben qué? Podríamos hacer un programa solamente de liderazgo adaptativo, sí. Porque ahorita ya nos estamos metiendo en el tema muy... Pero bueno. Y esta es muy interesante, ajá, sí, y tiene mucho para dar. Sí. Y sobre todo esto que acabas de tocar. Uh-huh. Por eso dije, no, ya no les vamos a dar tanta información el día de hoy. Guardémoslo para un programa futuro, porque de verdad tiene mucho que dar, uh-huh, para poder entender cómo podemos transformar nuestro propio liderazgo a lo que hoy se necesita, hoy por hoy, con las exigencias de todo el cambio, de toda la empresa, de toda la industria, de todo, pues a nivel mundial, todo lo que se está necesitando, ¿no? Y tiene que ver con ese liderazgo adaptativo. Sí, el liderazgo adaptativo es 100% una power skill. Sí, cañón, que esa sí, es una maravilla. 100%, ahí cae así, sí, es directito. 100% una power skill. Así es. Y bueno, pues el siguiente punto sería en esta parte de las habilidades blandas, como competencia tendría que ver con hablar en público. Uh-huh. Y la parte del power skill tiene que ver con la claridad absoluta. Uh-huh. O sea, fíjense qué diferencia, ¿eh? Entonces, no es lo mismo hablar en público que tener una claridad conceptual para poder decir exactamente lo que queremos decir. Sí, porque no todos, ¿no? Pero podemos desarrollar una habilidad ¿no? Me paro enfrente de la gente y puedo ser un muy buen orador. Que como les decíamos, para que tú puedas trabajar en una empresa y continuar con tu ascenso, y tienes que desarrollar esta empresa. O sea, no puedes no hablar en público, no puedes no llevar una junta, no, porque al final, o sea, sería una traba para que no fueras elegible para seguir creciendo. Es de, no, le da pena, se traba, no, le dan unos nervios horribles, se le olvida todo. O sea, tendrías que desarrollar
esta cuestión de poder hablar en público para que siguieras desarrollando toda tu carrera profesional. Pero no es lo mismo. Sí, no es lo mismo que, o sea, saber qué decir, ¿no? Ajá. O sea, al final yo creo que la diferencia es lo que digo, o sea, bueno, cómo lo digo y qué es lo que digo. Correcto. ¿No? O sea, el cómo lo digo, ya, o sea, son ciertas habilidades que te puede enseñar alguien que sepa este tipo de cosas, cómo decir las cosas, qué digo, o sea, qué es lo que verdaderamente tengo que decir. Eso no es una habilidad que todo el mundo tenga. No, y ahí viene ese es el power, el que te da este empoderamiento personal, porque una vez que tú dominas esta parte, vas a ser de esas personas que en vez de tener juntas de 30 minutos, tienes juntas de 12 minutos y todo el mundo quedó con el concepto claro. Sí, claro. Porque tú lo tienes conceptualmente muy integrado, muy, digamos, ordenado, y eres capaz de transmitirlo así con una velocidad que no es necesario tener 30 minutos de junta. Exacto. Que en muchas circunstancias tiempo es dinero. O sea, y hay gente que no puede estar tan alejado de su chamba, ¿no? Entonces, esa sería una gran diferencia. La siguiente, tiene que ver con resolver conflictos. Una vez más, es una de las habilidades blandas que si tú no posees esta habilidad, tienes que procurártela, ¿no? Hacerla, entenderla, aprenderla y desarrollarla, porque obviamente en el camino del liderazgo y de ir subiendo en rango, vas a tener que tratar con este tipo de cosas de la mejor manera, desde una inteligencia emocional muy bien cimentada y madura para que puedas solucionar conflictos, que te vayan allanando el camino. Pero del otro lado te encuentras la mentalidad reflexiva. Porque al final esta parte de resolución de conflictos de repente se confunde con no tener conflictos, ¿no? Y hay que hacer la diferencia entre conflictos y peleas. Un equipo que no tiene conflictos es un equipo que está muerto. Entonces necesitamos tener conflictos. O sea, un equipo sano tiene conflictos. La resolución de conflictos justamente tiene que ver con qué vamos a sacar de este conflicto. Los conflictos para lo que nos ayudan es para la creatividad, para la innovación, para generar nuevas ideas. Entonces, para poder sacar eso del conflicto, justamente necesitas esta capacidad de reflexión, o sea, de ver qué es lo que está sucediendo, de saber verdaderamente cómo voy a encauzar este conflicto para que se convierta en una innovación o en una transformación y no solamente en, ya vamos. Y ahí es lo que tú decías, de un equipo muerto. Ajá. O sea, un equipo que no sabe enfrentar conflictos, que no hay conflicto. Fíjense bien lo que voy a decir, Un equipo que no sabe generar conflictos es un equipo que no genera innovación, que no genera ideas, que no abre caminos nuevos, que se imposibilita porque nada más conoce el one way, ¿no? El mismo y además que camino. finalmente hay mucha indiferencia en todos sentidos, ¿no? O sea, es como decir una pareja que no tiene conflicto es una pareja que no se pela. Pues no. No existe una pareja sin conflictos. Totalmente. Lo mismo pasa con los equipos. Un equipo que no tiene conflictos es un equipo que probablemente no se esté pelando mucho. Entonces, fíjate bien, lo importante del Power Skill, que es el pasito, un step, ¿no? O sea, el siguiente nivel, digamos, una cosa más lejos de solamente el soft skill, tiene que ver con reflexionar en profundo qué es lo que nos lleva a conciliar este conflicto y cuál es la ganancia de él, qué aprendemos de él, por qué se está generando y cuáles son los nuevos procesos que pudieran derivarse de eso para mejorar todo el ambiente o todas las soluciones y resultados que estamos obteniendo. Exacto. De otra manera, cuando te vas un pasito para atrás en el soft skill, lo único que haces es, ok, todos tranquilos, ya vimos que no es personal, podemos seguir adelante, dale. Pero entonces nunca ahondaste en el proceso, nunca ahondaste en el de dónde salió y por cuál es la razón y qué ganancia puede haber ahí. Que ese sería el Power Skill, ¿no? ¿Estamos claros hasta ahí? Espero que sí. Sí. Si no, a Les quien voy no esté claro, mándenos sus estoy preguntando. comentarios. No creo que va a haber examen, pero el siguiente paso, fíjense bien, y esta es una cosa que me encanta y creo que Lore aquí nos puede ayudar mucho porque tiene un ejemplo que me fascina. Parte del soft skill y de lo que les estábamos diciendo como competencia tiene que ver con la creatividad. O sea, es algo que tú tienes que desarrollar en todo tu ambiente de trabajo, justo porque te va a ayudar en cosas como el punto pasado. Nada más, en la resolución de conflictos tendrías que ser mucho más creativo para que eso se pudiera solucionar de la manera más veloz y eficiente posible. Pero del otro lado, en el Power Skill tenemos la innovación y mucha
mucha gente piensa que la creatividad es igual a innovación. Sí. O a mejora continua, que ese siempre ha sido como nuestro pleito. Bueno. ¿No? O sea, sí, la creatividad sí es una habilidad que podemos desarrollar, o sea, que hay metodologías que te sirven para como avivar esta creatividad y que de ahí salgan cosas. La innovación, en el término que Ale y yo nos gusta tratar la innovación y donde nos enfocamos siempre en innovación, es algo que transforma la vida de la gente. O sea, la mejora continua es una muy buena práctica que nadie debería de olvidarse en la vida. De hecho, la mejora continua debería empezar por nosotros mismos, ¿no? O sea, tener esa costumbre de mejora continua y está increíble. Pero mejora continua no es innovación. O sea, mejora continua, es algo que ya existe, lo voy a seguir haciendo mejor. Y la innovación es cuando hay un brinco. Y eso lo podemos ver muy fácilmente, por ejemplo, a los que son de nuestra generación, jovencísimos todos, cuando aparecieron las VHS y las betas y todas esas que teníamos nuestras películas en cassette, ¿no? Y entonces ya era el cassette que iba y venía y se mejoraba la imagen y se mejoraba el audio y entonces ya tenías tu maquinita para regresarlo más rápidamente para que fuera más fácil empezar la película y que no te tardaras tanto y todo el rollo. Y ya habían llegado a un punto donde ya la mejora continua ya era un tope, o sea, ya no podían seguir mejorando, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que aparece el CD. Esa es la diferencia entre mejora continua e innovación. El CD, bueno, el DVD, no fue el CD, el DVD, esa fue la innovación. Porque revolucionó. Y entonces sí tenías películas que podías ver mucho más rápido porque además se repetían solitas, ¿no? Ya estaba el fast que empezaba rápido y había ya un montón de cosas. Esa es la diferencia. Eso es el tema de innovación. Entonces necesitamos tener como mucha claridad. Y ahorita, hablando de la inteligencia artificial, que después también les vamos a hacer otro programa de inteligencia artificial, estaba escuchando que una de las pocas cosas que la inteligencia artificial no puede hacer es la innovación. Porque como todo lo tiene... mejora continua. Ajá. O sea, sobre lo que ya está. Porque justamente no tiene esa capacidad de hacer algo sobre algo que no tiene. Que no conoce, que no existe. Y justo, o sea, tenemos 1,000,000 de ejemplos, ¿no? En la industria, es como las maletas, ¿no? El equipaje, que pasó de ser un equipaje que no tenía rueditas a uno que tiene ruedas, ahora uno que tiene 4, que gira para todos lados. Que tiene control. Que tiene contacto para que tú le metas ahí una pila y entonces cargas tu teléfono y todo eso. Eso no es innovación. No, es mejora continua. Es mejora continua. Entonces, el rollo no es, voy a brincar de ser creativo a ser innovador. Pondré 4 ruedas. No, está siendo creativo para generar mejora continua. Exacto. Que está muy bien, ¿eh? O sí, sea, no vayan a perder el tema de la mejora continua. No es crítica a la mejora continua. No, porque aparte otra cosa, si no existe la creatividad para que nos lleve a la mejora continua, difícilmente vamos a poder llegar a un punto de innovación. O sea, hay un punto donde tenemos que mejorar a tal grado ciertos objetos y ciertos procesos que después la obligación sea ese salto cuántico, por llamarle de alguna manera, para que exista verdaderamente la innovación, ¿no? De otra manera no se podría dar. Exacto. O sea, estarías como todo el tiempo cómodo o estancado. Entonces, pero queremos que esa sea la diferencia para que vayan entendiendo que dentro del soft skill tiene que ver con creatividad y mejora continua, y dentro del power skill tiene que ver ya con la innovación, ¿no? Es una diferencia importante. El siguiente punto tiene que ver con motivación, que siempre estamos con ustedes con este rollo de autoconocimiento, autoconfianza, no sé qué, y no podría faltar la bonita automotivación. Sí que tiene, ¿no? La motivación del lado del soft skill. O sea, es algo que tú tienes que entender, que si no tienes esta habilidad o esta capacidad para motivar, entonces difícilmente vas a poder llegar a un nivel importante de liderazgo. Pero ese eres tú motivando a tu gente, a tu alrededor. Lo que te pide el power skill es la automotivación. Es entender y encontrar eso dentro de ti. Entender que no necesitas tener un cheerleader afuera, un jefe que continuamente te está diciendo, qué bien, qué increíble, que sí hace falta, O sea, eso sería padre, eso no lo pierdas tú, pero no siempre lo recibimos. Exacto. Y no siempre la dosis que nos hace falta, porque al final solamente nosotros nos conocemos. Entonces, en la medida que entendamos y nos demos a nosotros mismos el nivel de automotivación necesario para cada paso,
será como la gran diferencia entre desarrollar esta parte de soft skill para tener una buena chamba o tener un power skill que además me desarrolla como persona. Sí, que además lo traes ahí. O sea, el tema con la motivación exterior es que pues la traes cuando está el motivador, ¿no? O sea, no es algo que traes permanentemente ni cada vez que lo necesitas. La automotivación es algo que es interno, que tú lo desarrollas y que va a estar ahí siempre. O sea, cada vez que lo necesites es, ahora sí, es hora de que venga la automotivación. Y además, hablando de la teoría de la empatía, que también, bueno, ya hemos hablado de la empatía, una de las características para poder ser una persona, bueno, no de la empatía, perdón, de la inteligencia emocional, es justamente la automotivación. O sea, si no tienes automotivación, difícilmente vas a alcanzar altos niveles de inteligencia emocional. Es correcto. Así no. Entonces va mezclado, ¿no? En una forma muy interesante que además ¿no? de que te sirve a ti, es indispensable para generar esta inteligencia emocional. Así es. El siguiente punto tiene que ver con este factor donde ya empezamos a colaborar, lo que les decíamos, ¿no? Fíjate bien, es que aquí hay una diferencia y creo, no me gustaría que nadie se hiciera bolas. Una cosa es trabajar en equipo y una cosa es trabajar como trabajo colaborativo y las habilidades de liderazgo que vimos para que esto trascienda a un nivel más. Pero este siguiente punto tiene que ver como soft skill, como colaborar, pero no se refiere a ese gran tejido, sino se refiere al yo soy capaz de dar de mí para la gente que tengo alrededor, para que en esa colaboración podamos cumplir con los objetivos que tenemos. Y del otro lado, en el power skill, tiene que ver con trabajar en red, literal, tal cual es la palabra. Sí, es el trabajo colaborativo, ¿no? O Sería sea, como el sinónimo. Es que no es lo mismo colaborar a trabajar colaborativamente. Exacto. O sea, una cosa es que yo colabore contigo, porque yo soy bien buena gente y ¿no? Estoy llena de gentileza y bondad, colaboro contigo a realizar un trabajo colaborativo que implica tejer una red con toda la gente que... Lo que pasa es que este trabajo colaborativo no solamente es mi disposición de colaborar. Correcto. En el trabajo colaborativo además tienes que ver la visión de saber con quién, cómo, cuándo y dónde colaborar. No nada más decir ahí colaborando, porque sí. Porque al final, o sea, yo puedo como pretender colaborar con mucha gente, ¿no? Pero de repente esta colaboración se convierte en intrusión y entonces voy y me meto en tu trabajo, voy y te exijo, te persigo, te espío y entonces eso ya no es trabajo colaborativo, eso ya se vuelve una cosa muy compleja. Entonces es esta capacidad de saber hasta dónde puedo colaborar contigo y hasta dónde mi presencia o mi actuar o como le quieran llamar es correcto o bienvenido, necesario y si aporta algo y hasta dónde no. O sea, y eso tendría que ser autorregulado, y cuando no presta mucha atención a las respuestas de otros. Exacto. ¿No? Porque a veces nuestra autorregulación tiene que ver con la observación de lo que los demás están como, ay, muchas gracias, sí, pero hazlo porque, no, espérate, o sea, si tú no ves que ejecuta, ya diste una idea, retírate y da un espacio para que el otro tenga chance de hacer lo que mejor crea conveniente. Así, su trabajo, nada más. Sí. Y bueno, el siguiente punto, fíjate bien, tiene que ver con esta bonita inteligencia emocional de la que mucho hablamos y que también tiene que ver con estas capacidades que si no desarrollas, pues es difícil que crezcas en este trabajo, ¿no? O sea, son cosas que es necesario que tengas, pero que todavía puede crecer un pasito más. O sea, la inteligencia emocional se queda corta cuando nos movemos hacia la parte del power skill y lo que nos exige el power skill es tener un balance emocional. Y una vez más recuerden, cuando estamos hablando de soft skills, son aquellas habilidades o capacidades que te permiten hacer un trabajo, cualquiera que este sea. Pero el power skill son aquellas habilidades que te permiten el crecimiento personal. Entonces, he ahí la diferencia entre inteligencia emocional y balance emocional. El balance emocional tiene que ver con voltearte a ver a ti, con conocerte, con saber qué necesitas, en qué momento y cómo te encuentras en este instante de tu vida. No, y además cómo satisfacerlo, ¿no? De una manera personal. Y sana. Sí, y sana, sí.
también, pero sobre todo que tú puedas llegar a ese punto donde ya no necesites que las otras personas te estén proveyendo de de la emocionalidad que tú requieres para, que tiene mucho que ver con la motivación y la automotivación, claro, ¿no? O sea, al final que también van como de la mano. Entonces, es tener esta parte, es decir, yo en mi vida emocional necesito tener esta gama de emociones. ¿Cómo le voy a hacer para que yo solita me las pueda satisfacer? Por ejemplo, inteligencia emocional tiene que ver con que tú seas capaz de ver en otro el que, oye, lo veo como apagado, vamos a ver qué sucede, quizá tiene un problema, vamos a ayudarle a conducir y a entender que tener problemas en esta vida está bien, que no porque le ocurran, ya él es el más desgraciado o no va a poder hacer su chamba o no lo queremos aquí, incluso le podemos abrir algún espacio donde él esté más tranquilo y demás y buscar la forma de solucionar. En el balance emocional tiene que ver con cosas como estas personas que se aburren rápidamente, pero que si ellos no lo conocen y no están conscientes de ese nivel, empiezan a hacer tonterías literal a su alrededor que pareciera que son a propósito, pero en realidad es una parte de su subconsciente que empieza a trabajar para quitarles ese aburrimiento. Y a veces eso les genera provocar errores, ¿no? O problemas, para llamar la atención y entonces tener otra cosa que resolver y otra cosa que actuar. Si tú te conoces a profundidad y eres capaz de ver eso que estás necesitando emocionalmente, que es solventar tu aburrimiento, serás capaz de dártelo en otro ámbito o incluso en tu ámbito laboral, pero que no sea a través de problemas, conflictos o tener errores. De una forma positiva. Exacto, a eso decimos cuando nos referimos a sano, ¿no? O sea, que te busques solventar de manera sana, que no sea... Porque o sea, a ver, aquí el rollo es, cuando tú tienes una necesidad emocional, la vas a cumplir, ¿eh? Sí la vas a llenar. Sí o sí. No hay de que me la aguanto, no. O sea, esa es una necesidad que se tiene que cubrir, consciente o no. Y el rollo es que cuando no eres consciente, esa necesidad que se cubre puede ser como sea. Y ese como sea es conflictos, problemas, errores, o sea, hay un montón de cosas que no necesariamente son tan positivas y buenas para ti. Entonces, cuando eres consciente de eso, puedes tomar un mejor camino. Exacto. ¿No? Sí, ya, o sea, al final es que tú tomas la decisión, ¿no? O sea, yo decido cómo voy a satisfacer esta emoción, no mi mente que de repente hace cosas muy extrañas lo decide. Exactamente, no la dejo sola como perro sin cadena. Exacto. O sea, a mi mente le traigo una buena correa, muy bonita, o sea, no es mal plan, pero sí, pero sí es como tenerla educada de sentado y se sienta padrísimo y la disfruta y demás y le damos su premio y ya, y no la dejamos ir mordiendo a quien tenga que morder por ahí, ¿no? Entonces, bueno, esa parte está interesante. La siguiente parte, ya hablando de cosas que tienen que ver con la interacción hacia los demás, es ser sociable, que definitivamente es una capacidad que todos debemos desarrollar. O sea, si eres un ermitaño y que no le gusta el contacto social, ¿no? Odio a la gente. Preocúpate por elegir muy bien el tipo de carrera y de puesto que vas a ocupar, porque entonces te va a ser muy difícil. No estamos diciendo que esté mal, ojo. O sea, hay gente que neta no le gusta a la gente, que no le gusta convivir y todo. Está perfecto, pero entonces no estudies comunicaciones, ¿no? Entonces no te vuelvas psicólogo, terapeuta, no te vuelvas entrenador de un equipo, o sea, normalmente hay unas labores o roles donde tienes que interactuar mucho más y es necesario estas capacidades de ser sociable para que puedas llegar a buen término, ¿no? Entonces, no, y además, o sea, saber, volvemos nuevamente al autoconocimiento, o sea, a mí no me cae, o sea, no existe nadie que le caiga gorda a toda la gente, ¿no? Sino que tenga muy administrado su nivel de sociabilidad. O sea, de decir, bueno, yo aguanto 5 personas al día, ¿no? Entonces, escoge tus 5 personas para que verdaderamente esas interacciones te lleven hacia el objetivo que requieres, y sobre todo en el ámbito laboral. Pero entonces, fíjate bien, ser sociable no basta cuando tiene que ver con potenciar lo que somos y tener estas power skills, porque entonces ahí lo que se exige para desarrollar este power skill es llegar a cualquier persona. O sea, que tú seas capaz de interactuar, de entender y de comunicarte con cualquier tipo de persona. Más allá de todo lo que haya. Qué difícil,
Sí, es muy complicado. Qué difícil. Uh-huh. Y para ese punto tendríamos que hablar de muchas otras cosas, ¿no? Desde la actitud, la conciencia, la gentileza, la compasión, de la que ya hemos hablado aquí. O sea, muchas cosas. Estrategia. Muchísima estrategia, sí. Planeación sin uh-huh. duda. O sea, pero saber que todos los seres humanos, escuchen bien esto, todos los seres humanos, hasta el más antisocial, es capaz de llegar a este nivel donde pueda conectar con cualquiera. Uh-huh. Porque el que tú no seas sociable, o sea, un ser sociable, yo en la party, soy el alma de la fiesta. El que tú no seas esa persona, el alma de la fiesta y sociable, no quiere decir que no seas capaz de desarrollar esta habilidad y que entonces puedas llegar a hablar con cualquier persona. Uh-huh. Eso es una cosa totalmente distinta. Es como, si a mí me choca la gente, no podré, no, como dice Lore, no es que te choque todo el mundo, es simplemente entender cuál es tu dosis de sociabilización y de personas que te permites al día. Eso está padrísimo, pero que no sea esa una limitante para pensar que tú no puedes llegar a tener este power skill, porque nada tiene que ver. No, al final este power, o sea, justamente el power skill lo que te va a permitir es que logres tus objetivos de una manera mucho más sencilla. Y entonces cuando tú eres capaz de conectar con cualquier tipo de persona, no significa que vayas conectando con toda la gente del mundo. O sea, eso es lo que hay que diferenciar, sino justamente esas personas estratégicas con las que necesitas conectar, que seas capaz de conectar. Y todas aquellas otras personas con las que no necesites conectar, no conectas, ni sociabilizas, ni pelas. O sea, eso es otra cosa totalmente diferente. Pero si para llevar a cabo un objetivo importante en tu vida necesitas comunicarte con alguien, que lo sepas hacer de la manera óptima. Claro, de la mejor manera. Y luego fíjate, ahora vamos al siguiente punto, que esto es algo que a lo mejor va a causar como mucho revuelo, porque hablamos mucho de la empatía. Uh-huh. La empatía como esta capacidad que se necesita para que tú puedas trabajar en cualquier ambiente donde seas capaz de decir, me pongo en tu lugar, que a nosotros eso nos causa un poco de conflicto. Sí, y te voy a decir por qué. Porque el power skill lo que implica es entendimiento total. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de empatía y decimos ponernos en el lugar del otro, ¿en serio? O sea, ¿sí podrías? Ni aún teniendo la misma circunstancia. Voy a hablar de algo radical para que lo podamos entender. La pérdida. Una persona acaba de perder a un ser querido, te entiendo porque yo también perdí a uno y entonces soy empático. No, porque la representación de esa pérdida significa algo bien distinto para cada persona. Uh-huh. Sin embargo, en la cuestión del power skill, cuando decimos la palabra entendimiento, tiene que ver con una cuestión personal, donde tú te avientes un clavado hacia tu interior, donde seas capaz de ver desde otro punto el sufrimiento de alguien más. Sí, yo creo que además el entendimiento, y es otro concepto que hemos platicado mucho tú y yo, es esta parte fuera de juicio. O sea, yo sí soy capaz de entender, o sea, este entendimiento total es de soy capaz de ver o comprender que la persona está sintiendo algo que probablemente yo no entienda, ¿no? Pero sí puedo darle ese espacio. Entonces sí tengo esa capacidad, o sea, de entendimiento. Sí, y del no juicio y de la gentileza. Eso es el entendimiento. Uh-huh. El entendimiento no es, ya te entendí, uh-huh. Ya entendí, sí. Ahora sí sé lo que te duele, uh-huh. Sí entiendo lo que, no, este power skill no se refiere a eso de, se me iluminó y me cayó el 20, y ya sé por dónde, No, tiene que ver con que muchas veces, desde lo que yo he vivido y entiendo, con gentileza, amabilidad y abriendo espacios sin juicio e incluso compasión, uh-huh. No pasión, compasión, puedes darle a esa persona el espacio que necesita. Uh-huh. Y el espacio, recuerden, porque esta parte de la empatía también está de repente malentendida, que si yo soy empático, la otra persona se va a sentir mejor, ¿no? O sea, si yo llego en mi posición muy empática con Ale, acabando esta conversación, como fui tan empática, Ale va a estar en un mejor estado, y no necesariamente es así. Entonces, la comprensión total también tiene que ver con eso, con que este acercamiento, el objetivo no es que la gente se sienta mejor. No. Y puede ser que sí, o sea, puede ser que sí acabe sintiéndose tantito mejor, pero no de la manera que uno lo espera. Es esta parte del acompañamiento. O sea, yo estoy ahí única y exclusivamente para acompañarte. Para ti.
en tu dolor, en tu desgracia, en si se te quitó tantito o no, y en si durará muchísimo, cerca o lejos, dependiendo de lo que tú vayas necesitando, y que yo soy capaz de observar. Porque ese entendimiento no me lo da nadie que no sea yo. Exacto. Ese es el nivel de entendimiento que pide aquí el Power Skill. Espero que hayamos sido claras en eso. Yo también espero que sí. Es un punto muy delicado que a nosotros nos gusta muchísimo. Y que de repente por eso nos acarroncha el sean empáticos. Entonces, pues, no es así, no es ser empático y ya, ¿no? Pero bueno. El siguiente punto tiene que ver en el soft skill con la comunicación efectiva. ¿Cómo podemos definir la comunicación efectiva? Pues es cuando comunicas lo que necesitas comunicar de la forma que tú tienes que comunicar y la otra persona entiende lo que tú quieres comunicar, ¿no? Se supone. Sí. ¿No? En efecto. O sea, es como que tenemos un objetivo a comunicar y se logra. Se cumple, ajá. Pero fíjense del otro lado en el Power Skill, que esto me encanta. Una cosa es la comunicación efectiva y el Power Skill nos pide una comunicación afectiva, que además termina siendo sintética y útil. Sí, eso es otro nivel de comunicación. Fíjate nada más, una está basada en el mensaje, la otra está basada en la persona. Sí. No quiere decir que no le vaya a llegar el mensaje, pero tu objetivo es la persona primero, antes del mensaje que tienes que comunicar. Y en la comunicación efectiva, lo más importante es el mensaje. Claro. Entonces la diferencia es enorme. ¿Y cómo logras llegar a una comunicación afectiva? Conociéndote tú primero, teniendo autoconocimiento, un buen autoconcepto, una excelente autoestima, y si no la tienes, que estás trabajando en ella, porque acuérdense de una cosa, tener una excelente autoestima no perdura para toda la vida, así como tampoco tener una mala autoestima. No es cadena perpetua, ninguna de las dos. Ni para bien ni para mal, no es como que tengo la mejor autoestima, ya llegué, ya ahí estaré siempre. Sí, ahí me voy a acomodar ya. Ay, ojalá. No, los desafíos en los que vivimos en esta humanidad siempre nos están probando para ir verificándonos y darnos cuenta de cómo está nuestro desarrollo, crecimiento y evidentemente nuestra muy bonita autoestima. Exacto. ¿No? Entonces, desde ahí enfóquense en esa parte para que si les es grato pueden llegar a desarrollar una muy hermosa comunicación afectiva. Siguiente, esta me gusta mucho porque todo el mundo se confunde y piensa que es lo mismo, pero una cosa tiene que ver con gestionar el tiempo, que tiene que ver con los soft skills, y la otra tiene que ver con priorizar, delegar, pero la que más me gusta, descartar. O sea, no tiene nada que ver. Mucha gente piensa que la gestión del tiempo y la administración, que más o menos estamos en el mismo escalón, tiene que ver justo con estos 3 pasos que nos pide el Power Skill, y no. No, porque mucha gente logra gestionar muy bien su tiempo sin tener claras sus prioridades y de repente no avanza. Así. O sea, fíjense, nos ha tocado el caso de llegar a alguna empresa y decir, a ver, ¿cuál es tu objetivo principal? No, pues terminar esta tarea que se me encargó. ¿Segura? O sea, eso es lo que determina tu puesto, eso es el rol que te toca en la empresa. Sí. O sea, y entonces cuando se acaba esta tarea, se acabó tu puesto. Te damos... No, bueno, seguramente me encargarán algo más. O sea, ¿va cambiando tu rol? Sí, va dependiendo de lo que te asignen. Sí, es muy complejo. Y delegar, por ejemplo, es una tarea que también a la gente le cuesta muchísimo trabajo entender lo que es delegar. Tenemos como esta extraña teoría de que entre más cosas acumule, mejor es mi chamba. Correcto. ¿No? O sea, como es como muy criticado el que delega mucho. O sea, como que dicen, es que delega mucho porque no quiere trabajar. No, delega mucho porque es muy inteligente, ¿no? Y si logra delegar, o sea, al final si yo logro hacer una delegación efectiva de las actividades, significa que tengo muy claro lo que puedo hacer, lo que debo hacer y lo que tengo que hacer. Así es, efectivamente. Y entonces, justamente el que tú puedas tener esa claridad hace que te lleve a un empoderamiento mucho más personal. Sí, claro. Y eso se conoce hoy como un Power Skill. Y desechar, o sea, ese tema del desecho. Es la que más me gusta. Sí, porque además... Sí, necesita mucha fuerza. Sí.
se necesita muchísima claridad, además, ¿no? O sea, muchísimo entendimiento de los objetivos, muchísimo entendimiento de las prioridades, muchísimo entendimiento de muchas cosas para poder decir, esto de plano no. O sea, esto ahorita en este momento se mete al cajón de los recuerdos y a lo mejor en algún momento, en alguna historia, volverá a salir, pero si no, se tendrá que quedar ahí, porque no es algo y olvidar que... para siempre, que también es algo que nos pide el liderazgo adaptativo. Sí. Entonces, exacto. Esto es otro nivel que ya iremos platicando y pues temo decirles que el tiempo se nos está agotando. Ay, no, ¿cómo crees? Te lo prometo. O sea, parece que no, pero vamos a una velocidad insospechada con este... Dios, sí. Sí, pero nada más para recordarles los que vimos el día de hoy, sobre todo de los Power Skills, que tiene que ver con autoconfianza y seguridad. Ese fue uno de los que vimos. Luego tuvimos habilidad de líder. Claridad conceptual. Mentalidad flexible. Innovación. Automotivación. Trabajar en red. Balance emocional. Tener llegada a cualquier persona. Entendimiento. Comunicación efectiva, sintética y útil. No, es comunicación afectiva. Ay, perdón, comunicación afectiva, sí. Sintética y útil. Priorizar, delegar y descartar. No hemos terminado. Todavía nos faltan alrededor de 10, sí, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a continuar en el siguiente programa. Pero para nosotros es muy importante, como siempre les decimos, sus comentarios. Si ustedes han escuchado ya de los Power Skills o es la primera vez que lo escuchan, ¿qué les parecen estos conceptos? ¿Cómo es que ustedes pudieran llegar a ellos? Todos sus comentarios siempre nutren mucho nuestro programa y las cosas que ustedes quieren ver y saber. Y si en algún momento quedó alguna duda, podemos tocarlo en el siguiente programa. Como les decimos, de este programa ya tenemos como varias ideas, ¿no? Ya de entrada lo que sí, ya nos salieron un montón de nuevos programas. Así es. Entonces, mientras ustedes estén aquí con nosotros contentos, nosotros seguiremos trabajando pues muy felices para ustedes, compartiendo lo que sabemos, nuestra experiencia y si no, descubriendo cosas que también nos hace falta conocer y saber. Oye, otra cosa que me gustaría ahorita hablando de esta parte del empoderamiento, creo que también es una palabra que de repente nos causa como medio cortocircuito porque se ha como utilizado pues de formas que no nos convencen, no nos gustan, ¿no? Entonces, para nosotros el empoderamiento es la capacidad que tenemos de decidir o la capacidad de elegir cosas, ¿no? O sea, cuando yo estoy lo suficientemente empoderada, 1, sé lo que quiero, y 2, puedo elegirlo, ¿no? Y 3, lo que ya no me gusta, puedo quitarlo y elegir cosas diferentes. Eso para nosotros es el término de empoderamiento, y en este caso no es diferente. O sea, en este caso tiene que ver, estas Power Skills lo que te van a dar es como mucha más claridad de la vida que quieres tener. Acuérdense que nosotros, más allá de que nuestra chamba tiene que ver con las capacitaciones empresariales, siempre es como en esta vida empresarial, ¿cómo le vas a hacer? Porque es donde pasas la mayor parte de tu tiempo para que verdaderamente valga la pena y que al final de la historia o al final de cuando te jubiles no llegues y digas, ay, me la pasé horrible 20, 30 años. No, que seas un ser humano más pleno. Sí. No, acuérdense de lo que nosotros hablamos de la felicidad, no es que estemos buscando que seas un ser humano más feliz, porque esa es tu responsabilidad y esa es tu decisión y tu elección, pero sí que seas un ser humano más pleno. Y que entonces en esta experiencia de vida puedes decir, viví mi humanidad al tope. Sí, y en esta expansión, o sea, acuérdense también de esta parte de lo que no está creciendo está muriendo. Entonces, estas Power Skills lo que van a hacer es que te sigas expandiendo, o sea, que al final sigas creciendo en este camino y que justamente te acabes la vida en viviéndola, ¿no? O sea, que no la veas pasar. Sí, que lo disfrutes y que verdaderamente lo que estés viviendo sean tus elecciones y no que alguien más esté eligiendo la forma en la que quieres vivir. Y además, es tan poca la gente que se está enfocando en estas Power Skills que te van a permitir además sobresalir en un ambiente donde desde las habilidades blandas se escasea. Exacto. Y hoy son más necesarias que nunca. Sí, sí, claro, pero además yo creo que es un momento en la historia en donde menos se están viendo, sí, ¿no? O sea, donde verdaderamente las empresas están enfrentando a una situación donde tienes
líderes con pocas habilidades blandas y no digamos de power skills, ¿no? No hablemos de esa parte. Sí, que ahí todavía tenemos menos. Y entonces se habla de una escasez de líderes, pero de líderes de algo de alto rango, o sea, directores de empresas, o sea, de empresas globales, tomadores internacionales, de ajá, pero de en serio, ¿no? Sí. De decisiones de esas que, Sí, que cambian el rumbo. En donde no existe este tipo de liderazgos, donde están enfocados en las power skills, donde están enfocados en el empoderamiento, están enfocados en las elecciones y donde están enfocados en que el líder vaya, siempre se dice, el líder va al último, ¿no? Leaders eat last. Uh-huh. Y no necesariamente, o sea, tiene que haber este equilibrio entre el líder primero y el líder al último. Pero si yo soy, o sea, si nunca me pongo como líder primero, voy a ser un último muy malo. Entonces, por eso siempre esa posición tiene que ser muy activa, Uh-huh. ¿no? Muy de moverse, muy de no estar en el mismo nivel. Tiene que ir y recorrer y transformarse y adaptarse. Uh-huh. Pero siempre hablamos del ejemplo del avión. Sí, ¿no? exacto. Es mascarilla tú primero para poder ayudar a los demás, y el líder tiene que ser así, de otra manera. Entonces, todas estas power skills lo que hacen es que tú te puedas oxigenar, ¿no? O sea, metafóricamente hablando, te puedas oxigenar para que puedas ayudar a los otros, pero si no estás oxigenado, no te puedes poner ni adelante, ni en medio, ni atrás, ni arriba, ni abajo, ni en ninguna parte. Exactamente. Sí. Entonces, primero oxigénate, o sea, llénate de todas estas cosas que verdaderamente son habilidades que sí sirven para la vida y para obtener una mejor vida. Pero como siempre les decimos, no nos crean, Ajá. Practíquenlo y entonces ya nos dirán si sí o si no. Y si no, también no pasa nada, o sea, también puedes son conocimientos. Si puedes vivir sin ellas y sigue haciéndolo. No te vas a morir. Pero la invitación es que lo intentes para que puedas también tener una mejor decisión, más informada con lo que hoy está sucediendo en el mundo y las habilidades que se nos piden y exigen en ciertos niveles, y que entonces tú decidas si te gusta o no te gusta, Uh-huh. si funciona o no funciona. No, y además como este entendimiento que de repente también nos dicen mucho, ¿no? Es que ya los capacitamos en un montón de cosas y no sucede nada. Y es el tema de, es que no es suficiente, o sea, le puedes dar las habilidades, ¿no? O sea, estas soft skills a la gente, pero si no las llevas al siguiente nivel donde ya se transforman en una power skill, el cambio va a ser muy pequeñito. Es que es justo lo que hablábamos de creatividad y mejora continua. O sea, va a llegar un punto donde tus soft skills ya llegaron a su tope. Uh-huh. Si no brincas a esta parte, no estás innovando. Exacto. O sea, digamos que esta sería como la innovación de los soft skills. Ajá, llegar exacto. al power skill, ¿no? Uh-huh. Eso sería. Pero bueno, pues estamos llegando ahora sí ya al final, Lore. Tristemente. Muy contenta siempre de compartir Uh-huh. contigo y de saludarlos a todos, deseándoles que pasen una feliz semana, que aquellos que todavía tienen vacaciones la disfruten muchísimo, y que regresen renovados a su chamba, y los que no, los que ya estamos en chamba, que sigamos con esa misma energía. Y señores, hasta que nos volvamos a ver. Antes de decirles nuestra bonita frase de salida es, recuerden que nuestro contenido lo encuentran en todas las plataformas posibles, y siempre nos encuentran como Mapping México o Mapping MX. Y pues hasta que nos volvamos a ver, sean muy expandidos. Hagan muchas elecciones que les gusten muchísimo. que así sea.